Vamos a leer los versículos 1 al 7. A ver, Diana María, léenos los versículos 1 al 7 de Génesis 9, por favor. Del 1 al 7. Sí, señor. Con voz de trompeta. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Sí, sigue el 7. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Amén, gracias. Bueno, vamos a orar. Padre Santo, Padre nuestro, te alabamos, Dios. Te alabamos en esta noche por tu gracia para con nosotros, Señor. Por tu rica bendición sobre tu iglesia. Jesucristo vive hoy, Valle del Lili, Padre. Te agradecemos esta noche por el regalo del Evangelio, Señor, porque hoy vamos a mirar tu Evangelio, que es que por tu gracia enviaste a tu Hijo, Señor, a vivir una vida perfecta entre nosotros, a morir la muerte de un criminal y a resucitar de la tumba después de 3 días, para que cuando pongamos nuestra fe en Él como nuestro Salvador, nuestros pecados sean perdonados. Te alabamos, Señor, esta noche, porque además has permitido que vengamos aquí como hermanos y hermanas en Cristo, siendo aceptados por ti y siendo declarados justos, Dios. Te alabamos, Señor, porque tú nos llamas a este momento, a este acto de comunión, para adorarte juntos, Señor, adorándote y haciéndolo a través de la enseñanza de tu palabra, esa palabra que tú nos has dado y por la cual podemos conocerte, por la cual nuestros corazones pueden ser instruidos y por la cual podemos adorarte, Padre. Te pedimos que mientras prestamos atención, Señor, a tu palabra, guíes nuestros corazones, ablanda nuestros corazones, Señor, para recibir tu verdad. Guía las palabras que salen de mi boca, Dios. Señor, para que tu obra se haga entre nosotros. Tú sabes las carreras que algunos tienen. Tú sabes el afán que algunos pueden tener. Si están en camino, Señor, cuídalos, guárdalos, protégelos. Si está lloviendo, hay mucho tráfico. Tú sabes lo que traemos aquí esta noche, Señor. Tú conoces los detalles de nuestras vidas. Tú conoces las cargas que llevamos. Tú conoces los problemas que tenemos. Tú conoces nuestro dolor. Tú conoces nuestro gozo. Padre, conoces también nuestro pecado. Y nuestro deseo, Señor, hoy y siempre es que seas honrado y alabado, Señor, a través de tu salvación, la salvación que tú nos das y esta santificación en las que tú nos has colocado, Señor. Por favor, haz tu trabajo en nuestras vidas esta noche, a través de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Qué pena. Solo voy a robarles un minutico, ¿sí? de pedirles algo, familia, a todos, por favor, una recomendación. Como esto se está quedando grabado, cuando a veces retomamos o queremos compartir, los celulares se oyen maluquísimo en las grabaciones, o de pronto cuando mandamos muy duro las asientos. Entonces, de pronto una recomendación es que los podamos poner o en silencio o en vibración para que no quede cuando entran o mensajes o llamadas, no queden en la grabación de la clase. ¿Vale? Gracias. Nosotros vimos hace casi un mes, creo que hace un mes exactamente, la clase sobre el diluvio, ¿cierto? ¿Cuántos días duró la lluvia y toda el agua inundando la tierra? 40 días y 40. O sea, todavía, desde que hicimos esa clase, es como si todavía faltan 10 días más de esa
torrencial, de esas tormentas, de ese romperse las profundidades del mar. De modo que para seguir entendiendo de lo que estamos hablando y lo que realmente pasó, porque es que uno se queda con una historia que a veces no alcanza a dimensionar, ¿sí? Bueno, les cuento que a mí me gustó una introducción que alguien hizo de este pasaje que nos acaba de leer Diana María. Y me gustó esa introducción porque lo compara con lo que es quizá la pieza más famosa de un compositor de música clásica del siglo XIX, de nombre Antonín Dvořák, ¿sí? Es la sinfonía número 9 de Dvořák y se le conoce más por su título, que es la Sinfonía del Nuevo Mundo. Yo sé que en nuestro entorno nosotros no estamos familiarizados con ese tipo de música, ¿sí? Pero si usted se anima a escucharla, búsquela con ese nombre, la Sinfonía del Nuevo Mundo, de Dvořák. La historia de esta pieza musical es bien interesante porque su composición resulta de una visita de este músico checoslovaco a Norteamérica. Él pasó un tiempo allí y descubrió en muchos sentidos un nuevo mundo. Él no había salido de la República Checa y él descubrió un mundo nuevo, un mundo diferente al que él estaba acostumbrado. Y una cosa que lo intrigaba y que disfrutaba especialmente este hombre, que era músico, era las melodías que él descubrió entre los nativos norteamericanos, ¿sí? Y entonces él lo que trató de hacer fue como usar esos patrones melódicos de esta gente e incorporarlos a sus sinfonías, a esta sinfonía, la Sinfonía del Nuevo Mundo. Entonces se hizo famosa en su momento porque esta sinfonía comunicaba entonces una noción de alegría, de celebración, incluso de triunfo, pero al mismo tiempo hay otras melodías allí entrelazadas que son melancólicas, que son tristes y que hablan de un anhelo del corazón. Entonces, este hombre, Dvořák, estaba escribiendo sobre sus experiencias en América. Estaba escribiendo música referente a eso. Y al mismo tiempo estaba escribiendo sobre la nostalgia que él sentía y el anhelo de volver con su gente, de regresar a la República Checa. De alguna forma él anhelaba estar de vuelta en el lugar de donde él había venido, Checoslovaquia. Pero en ese tiempo Checoslovaquia pertenecía a Austria, era parte del reino austriaco. Y eso se refleja en la música, si usted lo escucha. En algunos pasajes es muy alegre, suena, yo me puse a escucharla cuando escuché esta introducción, suena como marchas triunfantes y como de celebración, y luego al mismo tiempo están esas melodías tristes donde baja el sonido, donde hay como un anhelo allí insinuado a través de la música, entrelazado con la música alegre. Entonces, ahora yo les digo eso porque en un sentido se podría decir que Génesis 9, versículos 1 al 7 que acabamos de leer, esa es la sinfonía del nuevo mundo de Moisés, ¿sí? Porque él fue el que la escribió, ¿no? Moisés fue el que escribió este libro. Y es una sinfonía del nuevo mundo porque el evento del diluvio fue tan devastador, tan cataclísmico, que ahora hay un nuevo mundo. Ya el mundo no es como era antes. Las aguas del diluvio bajaron, ¿sí? Los cielos ya no tienen esa cobertura de agua, ya toda esa agua desapareció. Ahora él mira un cielo distinto, con unas nubes, ¿sí? La geografía del mundo cambió ostensiblemente, ya las montañas no están donde estaban, los ríos no están donde estaban, todo ha cambiado, ¿sí? La gran mayoría cambió, posiblemente no todo, pero la gran mayoría. Y Noé sale del arca y empieza a avanzar con su familia. ¿Se acuerdan que leíamos la última vez que lo primero que hizo fue levantar un altar al Señor? ¿Sí? Eso es muy parecido a la experiencia de Adán, ¿sí? Y él está entrando
a este nuevo mundo. Es que uno tiene que como ponerse, ¿cómo es que dicen? Los zapatos de Noé en ese momento a donde estamos, ¿sí? Es un nuevo mundo que él desconoce totalmente. Y en este texto que nos leyó Diana María, no hay duda que hay unas notas de triunfo, de esperanza, por ese claro compromiso de Dios, como nos lo leyeron ahora, de persistir con la humanidad. Él persiste con nosotros. Es algo que debe animarnos, ¿sí? El hecho de que este acto de juicio, que fue el diluvio, no fuera algo terminal, que Dios no haya dicho en un momento dado, ya, terminé con el hombre para siempre, ya no más, sino al contrario, voy a preservar una familia, ¿sí? Y a través de esa familia comenzaremos de nuevo. Y eso es motivo de celebración, eso es de alabanza, de regocijo para nosotros como criaturas que hemos sido creadas por Él hoy, ¿sí? Y luego al mismo tiempo, dentro de este texto vamos a ver también lo que nos leyeron, unos ecos que recuerdan que este nuevo mundo ya no va a ser o ya no es como nos gustaría que fuera, ya no es, ¿sí? Noé es preservado por Dios junto con su familia. Él da un paso adelante, él alaba a Dios por eso y Dios se compromete a seguir trabajando con él y con la humanidad de ahí en adelante. Están solos en el mundo entero, ¿sí? Pero al mismo tiempo Dios está diciendo, pero, hay un pero ahí, el pecado todavía está alrededor y está en ustedes, ¿sí? Yo hice un borrón y cuenta nueva, está diciendo el Señor. Yo hice un borrón y cuenta nueva a través de esta inundación. Estamos comenzando de nuevo, Noé. Y sin embargo, el pecado persiste, ¿sí? Y vamos a ver cómo dentro de este texto se nos recuerda ahora lo quebrado del mundo en el que nosotros hoy día vivimos, ¿sí? Porque es que la inundación no lidió con el pecado, ¿sí? El pecado persiste. Y los problemas con estas 8 personas, por eso mismo, también prevalecen. El pecado está en el ser humano. El pecado está en nosotros, en el ser humano. Y estos son 8 seres humanos, ¿sí? Y Dios le recuerda eso a Noé, ¿sí? En este punto de un nuevo comienzo en el libro de Génesis, Dios se lo recuerda, ¿sí? Por lo que la imagen general, cuando miramos estos 7 versículos, si usted los escuchó con cuidado, es tanto de esperanza como de desesperanza, ¿sí? Tanto de bendición como de maldición. Y los vamos a desmenuzar, ¿sí? Una maldición que prevalece también todavía, ¿no? Entonces, es una imagen mixta que nosotros encontramos allí. Vemos ambos temas ahí mezclados, uno contra el otro. Y si retrocediéramos y miráramos la imagen de este nuevo mundo con honestidad hoy, ¿sí? Si tuviéramos que pensar en cómo es que este texto nos llega a nosotros hoy y cuál es la realidad del pecado que vemos a nuestro alrededor hoy, nosotros vemos que aquí no fue que hubo una solución definitiva. El diluvio no resolvió el problema del pecado en la humanidad, ¿sí? Había mucha maldad. Hubo un juicio terrible con el diluvio universal. Pero el pacto que Dios hace con Noé no es la última palabra en el plan redentor de Dios. Como que uno dijera, ya, murió la maldad y ya, pasamos. No, Señor. El hecho de que aún Dios continúa persistiendo con nosotros por su gracia y todavía haya pecado en el hombre, eso nos tiene que llevar a entender que necesitamos entonces una solución final, porque eso no lo resolvió, ¿sí? Entonces, el pacto de Noé, que vamos a ver en la siguiente clase, hoy lo vamos a tocar de ladito, es algo que nos enseña de la gracia de Dios, ¿sí? Primero, al persistir con nosotros. Es por su gracia que Él persiste con nosotros. Segundo, de la realidad del pecado del mundo, el pecado que en el mundo que nos rodea y que está en nosotros. Y tercero, es una exhortación a buscar la verdadera redención, que no es otra cosa más que buscar a Cristo, ¿sí? Ese es el mensaje profundo de este texto.
Y para tratar de dividir estas mezclas, como les dije, de estas melodías mezcladas, de esperanza y de desesperanza, que no es fácil, ¿sí? Por la estructura de este pasaje tenemos que dedicar una buena parte a mirar el primer versículo, ¿sí? De modo que yo quiero que nos centremos primeramente y particularmente en el primer versículo, que es en el hombre, en Noé. Ya hemos hablado bastante de Noé, pero vamos a mirar en detalle. Y luego vamos a pasar la segunda mitad del tiempo, porque nos vamos a tomar el tiempo en eso, mirando el resto del pasaje, donde veremos la realidad de este nuevo mundo en el que habita Noé, que es nuestro mundo hoy. Es el mismo mundo nuestro, ¿sí? Así que primero que todo, el hombre, Noé, y luego el mundo en el que él vive, ¿sí? A través del cual veremos temas de esperanza, temas de desesperanza, y cómo trabajar para que juntos podemos llegar a Cristo, ¿sí? Entonces comencemos con el nombre, con el hombre, Noé. Vemos que Dios lo bendijo primero, versículo 1. Bendijo Dios, ¿sí leen ahí? Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra, ¿sí? Ahora piensen solo esto, miren. Piensen en esta demostración de la gracia de Dios con la que nos encontramos inmediatamente. Pasa el tema del diluvio, ¿sí? Las aguas del diluvio han bajado. Volvemos a lo mismo. ¿Qué fue lo último que leímos de la humanidad antes del diluvio? Que todo el designio de los pensamientos de su corazón, ellos era de continuo solamente el mal. Eso es lo que nos dice, ¿cierto? Génesis 6:5. El pecado se había vuelto tan malo y tan comúnmente malo que Dios se arrepintió de haber creado esta especie. Es una situación de desesperanza que se ve en Génesis 6, o desesperada, ¿sí? Y Dios juzga con justicia y con justo juicio la tierra, inunda la tierra y mueren estos millones de seres. Eso es lo último que leímos de la humanidad, ¿cierto? Antes de que inicien las aguas del diluvio. Y ahora que las aguas del diluvio bajan, ¿qué es lo primero que dice Dios? Bendijo a Noé. Lo primero es bendecir a Noé, ¿sí? Esa es la gracia de Dios revelándose inmediatamente. Dios bendice a Noé, ¿sí? Esa es la fidelidad de Dios, ¿sí? Es como, tú no has sido fiel conmigo, pero yo seré fiel hacia ti. Es como Dios diciendo, tú no has sido firme en tu disposición hacia mí, pero yo seré firme en mi bondad hacia ti, ¿sí? Y Dios dice, esta es mi bendición. ¿Cuál? ¿Cuál creen ustedes que es la bendición? Fructificar, multiplicados y llenar la tierra. No son dos pensamientos separados, ¿sí? No es que Él lo bendijo y luego le dijo, lo manda a fructificar y a multiplicarse. No, esos son una sola, es una sola, esa es la bendición. Dios bendice a Noé y el contenido de la bendición es fructificar, multiplicados y llenar la tierra, ¿sí? Cuando uno lee estas palabras de bendición, fructificad, multiplicados y llenad la tierra, no sé si cayeron en cuenta los que vienen juiciosos en el estudio de Génesis, pero ¿no habíamos visto eso antes? ¿Cierto? ¿Exactamente en qué momento? En Génesis 1, ¿sí? Con Adán y Eva, ¿sí? O sea, aquí se están formando expertos en Génesis, ¿no? Ya llevamos, les cuento, 18 clases de Génesis, ¿sí? Y todavía vamos a estar un buen tiempo más, ¿no? Llevamos el capítulo 9 y son 50. Pero a modo de recordatorio, tengan en cuenta este consejo práctico del libro de Génesis. El significado, esto es hermenéutica, el significado de los textos en el libro de Génesis a menudo se confirma en virtud de la repetición, ¿sí? La forma en que funciona la narrativa del Antiguo Testamento y especialmente del libro de Génesis es a menudo en virtud de la repetición, ¿sí? Mejor dicho, si usted se sienta, y lee el libro de Génesis todo de una sola, se toma su tiempo y se dedica a leerlo, usted va a ver en varias ocasiones en esa lectura que usted va a sentir como que si yo hubiera leído eso antes,
¿sí? Ese es exactamente el punto. La forma en que se construye Génesis es que es una narrativa muy repetitiva, ¿sí? Pasan cosas que parecen muy similares en eventos anteriores, ¿sí? Pero eso no es un accidente, ¿no? No es una casualidad, ni tampoco nos está indicando pues que es una historia que busca ser muy simplista y volver a repetir. No, es una historia muy compleja la de Génesis, la historia del nacimiento de la raza humana, pero la forma en que la mente antigua, la mente israelita, contaría la historia y crearía un significado es en virtud de repetir las cosas, ¿sí? Y cada vez que usted pasa a través de una repetición de esas, como nos está pasando ahora, es una invitación a que compares y contrastes, ¿sí? Entonces, es como cuando uno tiene una fotografía del mismo lugar en tiempos diferentes. ¿Sí? Usted la saca y usted la puede ver que parecen iguales, pero tienen diferencias sutiles. El tiempo pasa, ¿cierto? Así pasa siempre en la fotografía, ¿sí? Pero nos sirven para ver y entender las diferencias, bien sea de modo, de tiempo, de lugar, y así nos vamos a contextualizar bien, ¿sí? Eso es lo que pasa en Génesis. Dentro de muy poco tiempo, en el libro de Génesis vamos a leer tres veces, de tres patriarcas, diciéndole a un rey extranjero, no, ella no es mi esposa, ella es mi hermana. Tres veces se repite. ¿Sí? Esa es la invitación a comparar las tres narrativas, ¿sí? Para contrastarlas, va a haber cosas similares, va a haber similitudes y va a haber también diferencias sutiles. Y a menudo es en esas diferencias donde surge el significado correcto del texto, que es lo que vamos a ver hoy. Esa es la forma en que funciona Génesis. Así que aquí leemos algunas palabras que ya habíamos visto antes, ¿sí? Y yo creo que ya saben, porque lo contestaron, dónde fue que surgieron esas palabras. Al comienzo, en el capítulo 1 de Génesis, cuando Dios le da el mandato ¿a quién? A Adán, ¿sí? Entonces, vamos a retroceder un poco. Veamos cómo la narrativa de la inundación está escrita como un nuevo comienzo. Porque es un nuevo comienzo. Un nuevo trabajo creativo de Dios, ¿sí? Fíjense bien. El pecado se ha vuelto malo, muy malo. Dios juzga la tierra, cubre la tierra con agua. Y esa es la imagen de caos total, ¿sí? Y la tierra estaba como cubierta de agua. De alguna forma eso es, la tierra está desordenada y vacía, ¿sí? Después de un tiempo las aguas disminuyeron, la tierra emerge y como Génesis 1:9, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrese lo seco, ¿sí? Entonces uno está viendo que allá hay muchas similitudes con la creación y allá hay un hombre que da un paso adelante, ¿sí? Entonces si ven cómo la narración del diluvio ha sido escrita y presentada para nosotros intencionalmente como si fuera un nuevo acto creativo de Dios, ¿sí? La narración del diluvio se lee mucho de acuerdo con la lógica del capítulo 1 de Génesis. La tierra se cubre con las aguas, viene un viento, ¿se acuerdan? Viene un viento, las aguas se calman y la tierra seca emerge y surge un hombre. Este es un nuevo acto creativo. Dios está comenzando un nuevo mundo, prácticamente, ¿sí? Y el hombre que surge ahí, que salió de un arca, es Noé, ¿sí? Que se nos presenta a semejanza de Adán. Podríamos pensar que Noé es como un tipo de un nuevo Adán para ese momento. Él es ahora la cabeza de toda la nueva humanidad, ¿sí? Y por lo tanto es lógico que Dios le dé las mismas instrucciones que le dio a Adán. ¿Cuáles? En Génesis 1:28. Fructificad, multiplicaos y llenad la tierra, ¿sí? Así que pensemos en las similitudes. Número 1, Dios tuvo la gracia de no acabar con la historia de la humanidad, con esa inundación, sino que tuvo la bondad de preservar a una familia y comenzar de nuevo, de la misma manera que comenzó con Adán. Esa es la bondad de Dios. Que Dios no hubiera dicho, muéranse todos, muéranse ya, ¿sí? Dios no nos necesitaba. Nosotros merecíamos que la historia del hombre se acabara.
cuando estudiamos la maldad del hombre, ¿sí? Se llegó al punto del diluvio y sin embargo en su bondad Dios sigue adelante. Noé es descendiente de Adán. O sea, lo que pasa es que hubo un corte ahí. No, porque Noé es parte de la raza de Adán. Él viene por la línea de Set, ¿sí? Del tercer hijo de Adán y Eva, ¿sí? Caín mata a Abel, viene el niño que reemplaza a Abel, crece Set, y a través de la línea de Set viene todo eso, lo vimos en Génesis 5, toda la descendencia hasta llegar a Noé, ¿sí? Sino que ahí hay un corte y desaparece el resto porque solo Noé fue hallado justo. Pero seguimos viniendo del mismo Adán. O sea, Noé no es un hombre nuevo que aparece allí. Esa es una de las similitudes, diferencias. Por eso es que les digo que esa mezcla no es fácil de desmezclarla, porque su nombre, ¿sí?, viene de Adán, pero es un hombre nuevo para un mundo nuevo, ¿sí? Entonces, se llega al punto del diluvio y en su bondad Dios dice: Noé, voy a persistir contigo, ¿sí? Entonces, pensemos en el contenido de esa bendición: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Atrás en Génesis 1, si usted se va para allá en Génesis 1:28, esta frase viene inmediatamente después de la declaración de que Adán es un portador de la imagen de Dios. Dice: hagamos al hombre imagen nuestra. Y luego le dice: fructificad y multiplicad. O sea, viene inmediatamente, ¿sí? De hecho, en el texto de hoy vamos a llegar allá también. El concepto de ser el portador de su imagen, ¿sí? Diana María nos lo leyó en el versículo 6, ¿sí? Eso es en realidad una bendición. Entonces, cuando Dios dice en Génesis capítulo 1, eres el portador de mi imagen, lo que está diciendo es: tú eres mi representante en la tierra. Ser el portador de la imagen de Dios en el antiguo cercano oriente era una representación real. O sea, el portador de la imagen siempre fue el rey, ¿sí? El rey era el representante en la tierra de Dios y era de los dioses que había. Entonces, siempre el rey era el representante de su Dios en la tierra. Eso se veía en el antiguo cercano oriente. Y Moisés está escribiendo aquí, inspirado por el Espíritu Santo, que la gracia de Dios hace que la humanidad entera sea portadora de su imagen aquí en la tierra. Y esto es cierto para cada uno de nosotros aquí hoy, ¿sí? Esto es algo que no es algo que está allá en Génesis, porque uno se queda con la historia en Génesis. Ustedes y yo somos portadores de su imagen. Eso es algo concluyente, ¿sí? Tú eres un representante del Rey de Reyes. Todos, ¿sí? Ahora, ustedes y yo, donde vayamos, ¿cómo vamos? Como representantes reales del Rey de Reyes. A donde usted vaya, identifíquese así. Conozca su identidad, porque somos portadores de su imagen, ¿sí? Y usted hoy usted no vino de otra manera. Usted vino aquí hoy como representante del Rey de Reyes. Míralo así. Porque usted es portador de la imagen de Dios, portadora de la imagen de Dios. Ahora piensa en esto: Dios tenía opciones, ¿sí? No hay nada que esté más allá de la capacidad y la habilidad que pueda tener Dios para tomar decisiones. Con el pecado que vimos en Génesis 3, luego Génesis 4, 5 y 6, todo ese pecado Dios estaría completamente justificado para decir: en este nuevo mundo ya no. Yo no los haré reyes y ya no van a ser ustedes representantes de mi imagen. Miren ustedes cómo se han portado. Dios tiene todo el derecho, ¿sí? Con la forma como nosotros hemos deshonrado a Dios. Desde Génesis 3 a Génesis 6, Dios estaría totalmente justificado para decir: voy a empezar de nuevo, ¿sí? Y aquí hay un mundo nuevo, pero no van ustedes a asumir la posición elevada que tenían antes. Esa posición que yo les di en Génesis 1, ya no, ¿sí? En Génesis 1 yo puse a Adán en el pináculo del orden creado.
Yo hice a Adán y a Eva en el día sexto para que se sentaran sobre todo el orden creado del universo. Así los hice. Esa era la posesión y la posición más preciada puesta por Dios. Y ellos fueron establecidos como representantes reales. Pero en este nuevo mundo vas a bajar por causa del pecado. ¿Sí? Dios estaría completamente justificado de decir eso. Y sin embargo, teniendo en cuenta el pecado y todo lo que hemos hecho los seres humanos, Él le da a Noé el mismo mandato que le dio a Adán. ¿Sí? Nos vuelve a establecer en la misma posición. Nos vuelve a colocar allí. En esa posición elevada como portadores de la imagen del rey. La posición es esa. Lo vuelve a colocar ahí. ¿Sí? Entonces, todos venimos aquí hoy como representantes reales, ¿sí? Sobre todo el orden creado de Dios. Eso somos nosotros. Esa es una expresión de la gracia de Dios para nosotros, ¿sí? Y es totalmente inmerecida, si usted ha entendido todo lo que hemos visto desde Génesis 3, ¿sí? Nos establece como portadores de su imagen para gobernar y reinar y enseñorearnos sobre toda la tierra. Ahora pensemos en esto, en el propósito, ¿sí? ¿Por qué Él da este mandato en particular? Igual que en Génesis 1, ¿sí? ¿Por qué Dios da este mandato? Y síganme en esto porque esto es bien revelador. Dios le dice a Adán en Génesis 1, tú eres el portador de mi imagen, tú eres mi representante, te hice a mi imagen, ahora llena la tierra. Llena la tierra. ¿Sí? Exacto, exacto. O sea, una cosa junto a la otra. Entonces, permítame fundir estas dos ideas en una. La de tú eres el portador de mi imagen y la de llena la tierra, ¿sí? Si tomas esos dos pensamientos juntos, la instrucción fue, da a conocer mi imagen en toda la tierra, ¿sí? Tú la portas, tú llevas mi imagen. Que toda la tierra esté repleta de portadores de mi imagen que me representen. ¿Eso qué quiere decir? Yo quiero que mi gloria llene la tierra. ¿Sí? ¿Cuál era el mandato entonces? Haz conocer mi gloria. Ese es el mandato. Eso es bien revelado. Miren, es por eso que cuando uno llega a los profetas y ellos están esperando el reino y están esperando el establecimiento y el cumplimiento de todas las promesas de Dios, tanto en Isaías 6.3 como en Habacuc 2.14, ¿sabe qué dicen ellos? Dicen, vendrá un día cuando el conocimiento de la gloria del Señor llenará la tierra como las aguas cubren el mar. Y eso lo cantamos. ¿Sí? Ellos dicen eso, Isaías 6.3 y Habacuc 2.14. Ellos lo entienden y se mueven con esa idea. Y están extendiendo la profecía y ellos ven un día en el que eso va a pasar. Son profetas, ¿sí? El mandato se va a cumplir. Pero eso va todavía más allá. Miren, si yo les preguntara, ¿cuál ha sido de las más abundantes bendiciones que Dios te ha dado? Piénselo usted ahí, ¿sí? Porque yo esperaría, primero que todo, que usted dijera mi salvación en Cristo. ¿Cierto? Y eso estaría en lo cierto. Y está bien, ¿sí? Pero ¿qué más diría, por ejemplo? Podrías decir, bueno, mi familia, mi salud, el trabajo que Dios me ha dado, todas estas bendiciones, ¿cierto? Mis circunstancias, mi esposa, mi esposo, todas las cosas buenas que Dios me ha dado que son expresiones de su bondad, ¿sí? Pero yo me pregunto, y esto es para todos nosotros, incluido yo, ¿cuántos de nosotros hemos considerado entre sus bendiciones más abundantes lo que Dios te ha pedido que hagas? Que hagas, ¿sí? O sea, no pensar en la bendición como cosas que Dios me ha dado, sino las cosas que Dios me ha pedido. ¿Quién ha pensado que eso es una bendición? ¿Sí? Pero alguna vez hemos pensado que eso es que eso puede ser una bendición, ¿sí? O sea, que eso sea una de las más abundantes bendiciones con las que Dios me haya privilegiado. Porque es que
Llamados, ese es un mandato que continúa aún en nosotros, desde Adán y desde Noé. Llenen la tierra, den a conocer mi gloria. ¿Sí? El pacto con Noé, así como el diluvio, es universal y es eterno y continúa aún con nosotros. ¿Sí? Esa es la descripción de tu llamado. Esa es la descripción de mi llamado aquí en la tierra. Da a conocer mi gloria. ¿Sí? Y ese es uno de nuestros mayores privilegios. Pero pastor, venga, ¿cómo puede ser eso? O sea, ¿cómo puede ser que Dios nos pida algo y esa sea mi mayor bendición? Porque eso nos da sentido de propósito. Porque explica por qué estamos aquí. ¿Sí? Si Noé hubiera salido del arca ese día y Dios no le hubiera dicho lo que le dijo, estaríamos dando tumbos. El mismo Noé estaría diciendo ahí como, gracias Señor, porque tú me has preservado, gracias, solo que no sé qué se supone que debo hacer ahora. ¿Sí? Y esto a mí, cuando pasaba por aquí, yo digo, esto me lleva a mí a pensar que si reflexionamos en eso, casi todos los problemas que vemos en la sociedad hoy se pueden resumir de una manera u otra en una pérdida de sentido de propósito. Soco. Pero yo veo que ese sentido del propósito lo cohesiona la familia. ¿Sí? Es el hecho de conformar la familia y definitivamente uno cuando tiene una familia, uno trabaja por esa familia y se mueve en función de la familia en que cada uno de sus miembros pues sea una buena persona o cumpla con una serie de requisitos y ahí viene otra vez, o sea, unos requisitos materiales y esas cosas, sino multiplicarse también, por eso se celebra en todo el mundo, en todas las culturas, los matrimonios y las nuevas familias. Pero también veo que ahí es donde está el ataque del enemigo. Pero si esta persona, por ejemplo, no se casa, entonces estaría sometida a que no está cumpliendo el mandato. No necesariamente, esa sería una de las formas. La familia es una manera, pero lo que Dios nos está llamando es a multiplicarnos, ¿sí? A llenar la tierra de su imagen, de su gloria. ¿Sí? Entonces, obviamente se necesita procreación, se necesita nuevo nacimiento, se necesita crecer como humanidad. Y hoy día somos 7.000, casi 8.000 millones de seres humanos, pero lo que Dios está llamándonos es a multipliquen mi imagen, ¿sí? Llenen la tierra de mi gloria. Y en eso va más allá incluso de la misma familia. La familia es un elemento, además un bastión, ¿no? Un elemento importante, valioso en ese trabajo. No, es que eso me lleva a pensar que es como cuando Jesús, o sea, precisamente le dice a los discípulos, y me seréis testigos, ¿sí? En todo, o sea, porque esa es la comisión de nosotros, finalmente, ¿sí? Exacto. O sea, ir y, o sea, bueno, aquí estás diciendo ir y hacer, y reflejar la gloria, pues, de Dios, pero prácticamente eso es lo que Jesús como nos comisiona a todos nosotros. Exactamente. Ahí. Lo que ahorita me puso a pensar más es que acá de decir Pastor que son 7.000, 8.000 millones de personas, pero ¿cuántas de esas personas o cuántos millones de esas personas son los que estamos reflejando su gloria, que estamos usando esa imagen, portándola y enseñándola? Sí. Exacto, va bien, allá vamos. Claro, porque es que... Sí, pues, sí, claro, sí. El solo hecho de ser humanos creados por Dios, llevamos la imagen de Dios, ok, listo. Pero Dios dice, llenen la tierra, y antes le dice, eres portador de mi imagen, llena la tierra. Ahí es donde mezclamos eso para que el llamado de Dios a todos nosotros es eso, den a conocerme, den a conocer mi gloria, ¿sí? Pero, ¿qué pasa hoy? No, o sea, ¿será que hay sentido de propósito de todos nosotros como humanidad? ¿Lo tenemos? Es como difícil mirar a la humanidad entera con un sentido de propósito dado por Dios de esa manera, ¿sí? Si usted le pregunta a cualquiera, y eso ayer por la mañana, ¿no? Que
En Giovanna sí. Si usted le pregunta a cualquiera, ¿sí?, sobre propósito de vida, ¿sí?, seguro que le van a responder con una perspectiva personal de su propósito, egocéntrica y limitada. ¿Sí? Y eso conduce a todo tipo de problemas en la sociedad, porque es mi propósito, tu propósito. No hay un sentido de propósito como humanidad. Somos egocéntricos. De todas las criaturas creadas en el mundo, el ser humano es el único egocéntrico. Lo demás es diocéntrico y siempre alaba al Señor. Esa es la lucha nuestra. Por eso, Noé, las cosas ya no son como son. Hay pecado. El pecado persiste. ¿Sí? Un sentido de propósito da dirección. ¿Sí o no? Y ese sentido de propósito que nos da dirección nos ayuda a dar fruto, que es lo que nos llama Cristo. Den fruto, ¿sí? O sea, mientras yo trabajaba en esto, vean, yo pensaba en todo lo que vemos en la juventud actual. Aquí hay gente joven. ¿Sí? Esos tiroteos en las escuelas de los Estados Unidos. Uno dice, Muy frecuente, ¿no? sí, qué locura, ¿sí? Sentido de propósito, ¿cómo? ¿Sí? El vandalismo en nuestros países. Uno encuentra vandalismo como tan común como que, ¿sí? O sea, con dinero se intenta resolver mucho vacío que vive esta generación. Porque es una generación suplida, más que las demás generaciones. Y se intenta comprar conciencias y calmar el agobio de mucha juventud hoy día. Hay algunos que no pueden. En el Japón leía yo que son más o menos 100 suicidios por día. Una cosa loca. Sí, perdónenme si me estoy equivocando en la frecuencia, ¿sí? Pero es como que mientras hablamos en esta horita ya hay varios japoneses suicidándose. Un propósito, un sentido de propósito como humanidad. O sea, calmar esa falta de sentido o sea, no se está haciendo. Y entonces nada los inspira. Nada inspira a mucha juventud porque no tienen un sentido de propósito que se les esté dando. Y uno quisiera llegar allá. Porque entonces, ¿sabe qué pasa? Los muchachos ya no se hacen responsables. Ya exigen derechos. No asumen responsabilidades. Es muy común. Y entonces no dan fruto. Y la generación se está perdiendo. ¿Sí? Dios nos dice, tienen un trabajo que hacer. Y nos lo dice hoy. Ustedes tienen un mandato, ustedes tienen un propósito, tienen una tarea, un propósito fundamental, que es una de tus mayores bendiciones. Necesitas dar a conocer mi gloria. Eso es el mandato. Arrancando con un hombre solo allá con sus 3 hijos, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. ¿Sí? Y como empezamos nosotros a ver este nuevo mundo al que se está enfrentando Noé, después de la inundación en este primer versículo, eso es una declaración increíble de esperanza para la humanidad. O sea, ubíquense en ese momento. Vayan. ¿Sí? O sea, no todo está perdido, Noé. Tranquilo, porque ellos tienen que estar agobiados. Solos. ¿Sí? Dios no se ha dado por vencido con ustedes. ¿Sí? O sea, Dios no terminó con nosotros. Eso es una declaración de esperanza. Por el contrario, a pesar de que Dios pudiera querernos acabar, Él mantiene nuestra posición, ¿sí?, elevada, por encima de todo el orden creado, y nos da la misma descripción del trabajo que le dio a Adán. Dios continúa ejerciendo confianza en nosotros. ¿Usted puede pensar eso? ¿Sí? Y por eso, o sea, a mí yo pienso, gracias Señor. Es lo único que me sale. O sea, nuestro pensamiento después de leer este versículo 1 de Génesis 9 debe ser el mismo pensamiento del salmista que escribió Salmos 8:4. ¿Qué es el hombre, Señor? Para que tú tengas de él memoria. ¿Sí? Si entendemos y somos honestos acerca de nuestro pecado, si somos honestos acerca de cómo lo hemos tratado y vemos esa enfática declaración de esperanza de parte de Dios, a mí solo me queda responder y decir, Señor, ¿por qué tú eres tan bueno? ¿Por qué eres tan bondadoso? O sea, ¿qué es el hombre para que tú tengas memoria de él? Para que te acuerdes de él. Eso es lo único que te podemos responder es en alabanza por su bondad para con nosotros. ¿Sí? Ver cómo él comienza de nuevo con Noé y continúa nombrándonos como portadores de su imagen para llenar la tierra con su gloria. Ahora, esa es la mitad de la historia. La parte de la melodía que nos trae esperanza y que nos muestra triunfo. ¿Sí?
Pero hay motivos, hay líneas, hay melodías allí, como en la Sinfonía del Nuevo Mundo que les conté al principio, que son tristes, ¿sí? Que expresan ese anhelo de estar en otro lado. No deberíamos estar donde estamos. Hay recordatorios de que el mundo ya no es como lo que era, ¿sí? Nos vamos a mover ahora ya no entonces a considerar al hombre, a Noé, sino al mundo con el que él se está enfrentando, al mundo en el que él vive, y eso nos recuerda ya de primera línea la presencia del pecado, ¿sí? Y aquí de nuevo solo estamos haciendo este ejercicio de comparación y contraste. Vimos esas similitudes entre Génesis 9.1 que acabamos de leer y Génesis 1.28. Ahora vamos a empezar a ver algunas diferencias. Y las diferencias que ustedes van a ver nos van a recordar que el pecado está siempre presente, siempre. Dios le dijo a Adán en Génesis 1.28 que fuera fructífero, igual que a Noé. Le dijo, multiplíquense, llenen la tierra, y le dijo algo más, y sojúzguenla, enseñoréense, ¿sí? Y eso es notablemente ausente en Génesis 9.1. O sea, él no le dice a Noé que someta o que sojuzgue la tierra. Ese es el primer indicio del primer problema que enfrenta Noé. Ahora, esa omisión de someter la tierra no quiere decir, no, yo no quiero que tú la gobiernes, no. Pero sí está diciendo que vas a tener problemas por resolver, Noé. Y nosotros, ¿sí? Su omisión de este mandato, de este último imperativo, sojúzguenla, enseñoréense, sugiere que va a haber algunos problemas. Entonces Dios está diciendo, Noé, en el ejercicio de tu autoridad sobre el orden creado, no va a ser fácil para ti y para toda tu descendencia. No va a ser fácil. No va a ser lo mismo para ti como lo fue con Adán, ¿sí? Adán en Génesis 1, antes de que el pecado entrara en el mundo, todo el reino creado se sentó en obediencia perfecta a Adán y Eva. Eso nos dice la Biblia, ¿sí? Yo no sé si usted alcanza a imaginar eso. O sea, no es fácil imaginarse que todos los reinos animales estaban sentados frente a Adán y Eva, perfectamente en obediencia. Eso era el mundo, ¿sí? Ellos hacían exactamente lo que Adán decía que hicieran. Usted imagina que era un león, un elefante, ¿sí? ¿Entendían? Estaban sujetos y estaban bajo el señorío de Adán por una instrucción directa de Dios. Enseñoréense, sojúzguenla. Y toda la creación se sujetó a Adán y Eva, ¿sí? Eso ya no pasa. Ahora la diferencia es que los animales ¿Sí? Ahora vemos que el reino animal no está asumiendo el lugar que le corresponde de estar bajo la cabeza de la humanidad. Las cosas cambiaron. Y eso es de hecho lo que dice Génesis 9, versículo 2. Vamos al versículo 2, donde estamos. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre toda aves en los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. O sea, así que Dios dice, Dios no le dice a Noé, sométenlos, sojúzguenlos. No, Dios le dice, van a estar atemorizados, van a estar con miedo de ustedes. Socorro. Aquí en esa traducción de Dios habla hoy, dice, todos los animales del mundo temblarán de miedo delante de ustedes. Todos los animales en el aire, en la tierra y en el mar están bajo su poder. Ajá, sí, y van a estar atemorizados, llenos de temor, Alberto. Estefanía. Quería preguntar lo que siempre he pensado que estamos hablando de Noé. Cuando todos los animales entran, ellos eran salvajes en ese momento, ¿cierto? Sí, digamos que sí, entró el pecado y hay una corrupción. Cuando entra el pecado, años atrás. Sí, eran salvajes, o sea, eran indomables, Ajá. por decirlo así. Y digamos que Dios le dio como la potestad a Noé de que los domara, por decirlo así, porque me imagino yo en un arca llena de animales, Entre ellos se matan culebras, leones, o sea, yo me imagino eso, me imagino pues una situación muy compleja, me Sí. imagino que Dios le habrá dado algo a Noé, ¿no? Cuando él le da a Noé la instrucción de que entre con los animales al arca, primero los animales llegan dóciles, caminando como un desfile. Ya vi que no vinieron a esa clase. Llegan dóciles. Y cuando ellos entran, le dice Dios en Génesis 6, 21, y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. O sea, los animales iban a ser alimentados con verduras y legumbres en el arca.
por instrucción de Dios. Se supone, hay una diferencia en opiniones. Unos dicen, los animales ya estaban en la corrupción del pecado porque había pasado ese tiempo, ya estaban en ese conflicto, pero en el arca la instrucción de Dios fue aliméntalos con verdura porque en su soberanía Él lo mandó así. La otra postura es, los animales a pesar del pecado en ese momento todavía continuaban alimentándose no unos con otros, sino con verduras y con frutas, ¿sí? Esas son dos posturas que hay. Pero lo que se entiende es que en el arca, los animales, Dios le dijo a Noé, alimentalos con esa comida que vas a llevar. O sea, no le digo, alimenta al león con el corderito, no, nada, alimentalos con... Y lo hizo así Noé, lo hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Esto es Génesis 6, 21, ¿vale? Entonces, miren, Albert. Me quedo pensando con el versículo que acabamos de leer. Lo que estoy entendiendo es como que Dios vuelve a reiterarle, en este caso a Noé, ya se lo había dicho a Adán, pero esa parte de que todo animal como que le temerá al hombre y estará abajo. O sea, es como más o menos pensar que Dios nos ha dado a nosotros la capacidad para poder, en el sentido, bueno, la palabra domar y dominar a cualquier animal salvaje. Sí. Pero miren esto, y allá voy. Bien tu pregunta porque esa introduce el comentario. Eso es lo que pasa. Sí. Entonces miren, Dios dice que van a estar atemorizados y con miedo del hombre, ¿sí? Y si usted se pone a pensar, bueno, pero sí, como no importa, pues cuando me toque, sí, pues yo tendré que hacer ese trabajo, lo domaré y lo manejaré, sí. Pero ese no es el punto, Albert. Ese no es el caso. Miren, lo que tienen ahora el reino animal es un temor, es un pavor, un terror a la humanidad que se puede manifestar de muchas maneras, ¿sí? Puede haber algo de obediencia, ¿sí? Pero no voluntariamente. ¿Sí? No estaba como en Adán, que todos voluntariamente obedecían. No, aquí hay una obediencia voluntaria seguramente porque le pasas el manicito para que haga caso o lo tratas de alguna manera, o sea, no es tan voluntario. Puede que el animal huya de Noé o puede que en respuesta a ese temor el animal ataque a Noé. ¿Sí? O sea, eso es lo que está diciéndole Dios. Mira, Noé, ya las cosas no son como antes. Se va a manifestar eso. ¿Sí? Los animales van a tener temor sobre ti. Ese temor puede manifestarse de varias maneras y eso es lo que nosotros experimentamos hoy en nuestro mundo, con los animales, ¿sí? Pero el punto es que hay una clara fractura en la relación entre la humanidad y el mundo creado. Noé, ya tú vienes distinto a Adán. Ya tú arrancas con un mundo quebrado, ¿sí? Entre el reino animal y ustedes, ¿sí? Esto es solo un síntoma. Porque es una expresión de la discordia que el pecado ha introducido, ¿sí? Las cosas no son como deberían ser. ¿Usted se ha imaginado alguno? Yo creo que sí, yo lo he pensado. Este mundo, las catástrofes, los huracanes, los temblores, los terremotos, los tifones, los maremotos, los animales comiéndose a otro, esto no es como debería ser. Ese no es el mundo creado por Dios. La enseñanza es esa. Ya el mundo no es como debería ser. Por eso lo compara con la melodía de Borak, que tiene esa nostalgia por lo que donde debería estar, ¿sí? Entonces, por eso el mandato sigue siendo el mismo. Llena la tierra, pero yo quiero que sepas, Noé, y yo quiero que sepas, Alberto, que va a ser difícil, ¿sí? Nunca fue más fácil ese mandato que cuando se le dio a Adán antes de que el pecado entrara en el mundo. Adán se fue totalmente distinto, ¿sí? En la gracia de Dios, el mandato nos llega hoy a nosotros, dado a Noé, y aún continúa con nosotros hoy, ¿sí? Pero la presencia del pecado hace que sea difícil la obediencia al hombre. Y la discordia entre el reino animal y la humanidad es solo una expresión de eso. Cuando usted entiende por qué lo puede atacar un león, eso es la expresión de la discordia del pecado que entró en el mundo. Y así uno puede entender lo que el pecado... O sea, miren, hay otra diferencia interesante. La dieta cambia, ¿sí? Dios dice que todo lo que se mueva y vive será alimento para ti. Versículo 3. Ahí dice, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. O sea, coman de todo, ¿sí? Ahora hay que tener cuidado, por ejemplo, en Génesis no dice necesariamente
exactamente lo que el hombre debe o no debe comer en relación con su dieta diaria, ¿sí? Ahí hay una declaración muy clara de que debes comer plantas, ¿se acuerdan? Incluso los animales, ¿sí? No se menciona comer carne, pero ahora en este capítulo 9 de Génesis aparece eso, ¿sí? Pero en Levítico también aparece todo lo que uno puede comer. Sí, todavía no hemos llegado al Levítico, ¿sí? Entonces, o sea, es como razonable inferir que antes del pecado, pues, y en la sabiduría de Dios no comíamos animales, ¿sí? Ahora, después del pecado, lo hacemos. Pastor, porque hay algunas religiones hablan de que la sangre es pecado, no puede comer. Ahora vamos a mirar eso. Ya vamos para allá. Gracias, Tere. Va bien, usted está en la jugada. Yo no sé, mire. Eso está bien. Sí. Sí. Entonces, después de la caída, después del pecado, ¿sí? Yo no sé si alguno aquí lo haya pensado, pero después del pecado ya comemos carne, ¿sí? La verdad yo les quiero decir que yo estoy, eso sí de los resultados de la caída, ese es uno que me gusta, ¿sí? Yo no sé si usted lo ha pensado, pero si usted lo ha pensado, estamos bien ahí, ¿sí? Alabado sea el Señor por una buena chuleta, por un buen bistec, ¿sí? Pero, mire, tengamos en cuenta, Tere, no vamos a poner un significado equivocado en el texto. Recuerden que el hecho de que se nos diga que comamos carne es otra expresión de la ruptura que existe entre el mundo creado y el hombre. Todo es una expresión de eso, ¿sí? Y este comentario pues no es para que ahora vuelva vegetariano, ¿sí? Es que, ¿sí? Es simplemente, es un recordatorio que Dios le da a Noé y que nos da a nosotros. Una de las formas, Noé, en que tú vas a ejercer control sobre el orden creado, es que simplemente matarás y comerás. Es más o menos una manera de decirlo, ¿sí? Va a ser muy difícil para ti dominar el mundo creado, le dice Dios a Noé, ¿sí? La presencia del pecado va a hacer que sea muy difícil para ti obedecer mis instrucciones. Y asimismo, el orden creado le va a costar mucho trabajo obedecerte a ti. Es el pecado, ¿sí? Una de las formas en que tú vas a prevalecer es matando y comiendo todo lo que se mueve y vive, ¿sí? Estás ejerciendo tu autoridad mientras haces eso, ¿no? ¿Sí? Pero, sí, ahí le da instrucciones de eso. Pero de nuevo, miren, el punto es que recordemos que las cosas no son como deberían ser, ¿sí? Y así seguimos hoy día, ¿sí? Sin embargo, la asignación venía con una condición, Tere. Léanos el versículo 4. Génesis 9:4, viene con una condición. Pero carne con su vida y en su sangre no comeréis. Ajá. Él pone esa condición, ¿sí? Dios hace esa prohibición en ese momento. Y la rellena porque está la vida, y ahí. Venga, vamos allá. Dios hace esa prohibición. Dios hace esa prohibición en ese momento, ¿sí? Y se considera que la razón primaria fue para enseñar a respetar lo sagrado de la vida, ¿sí? La sangre se considera y se ha considerado siempre como un símbolo de vida en toda la Biblia, ¿sí? Vámonos al libro de Levítico que dice Jair, y Jair nos va a leer Levítico 17:11. Levítico 17:11. Vámonos a Levítico 17:11. Pastor, mientras vamos, Ajá. si nos ponemos a ver eso, la gente que pide la carne en un término muy... Estaba pensando Ahí también. Ya vamos para allá. No, a los que nos gusta la carne, tranquilos, ya voy a explicar bien cómo es. A ver, ¿qué dice Levítico 17:11, Jair? Escuchemos a Jair. Venga, escuchemos a Jair, Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está. O sea, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre él. Sobre el altar. Sobre el altar Por vuestras almas. ¿Y qué? La misma sangre hará expiación de la persona. ¿Ok? O sea, mire que ahí está diciendo, la vida de la carne está en la sangre. Primer punto, ¿sí? La primera mención bíblica de la palabra sangre, ¿ustedes tienen presente dónde aparece? En Génesis 4:10.
donde Dios le pregunta a Caín, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Te acuerdas? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Está diciéndole Dios a Caín. Es la primera vez que aparece el término sangre. El derramamiento de sangre representa pérdida de vida. Pastor, ¿eso es literal? O sea, podríamos decir que literalmente la sangre habla. O sea, pues no. Uno lo puede, exacto, tiene una connotación espiritual fuerte. Ahora, entendamos que Dios es omnipresente, omnisapiente, ¿sí? Y en su sabiduría, Él sabe que esa sangre está clamando a Dios. Vean, muchachos, vuelvan a las clases, porque eso lo estudiamos y ustedes tienen que repetir las clases. Sí, va a tocar el examen. ¿Sí? Entonces, más adelante vamos a ver nosotros que según la ley de Moisés, ciertos alimentos ya se empezaron a considerar inmundos para el consumo, incluida cualquier carne que tuviera sangre. Vamos a Deuteronomio, el quinto libro. Vamos a Deuteronomio 12. ¿Dónde dice que la colgaban, Tere? Levítico 17:11. Deuteronomio 12, 15 y 16. ¿Quién no lee eso? Deuteronomio 12, 15 y 16. A ver, ¿quién no lo lee? 12, 15 y 16. De una vez. Con todo podrás matar y comer. Con todo podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones, conforme a tu deseo, según la bendición que Jehová, tu Dios, te haya dado, y inmundo y el limpio la podrá comer. No. Sí, mira, voy a apoyarte aquí. Mira, Jair, cómo es. Con todo, podrán matar y comer carne en todas sus poblaciones conforme tu deseo. ¿Sí? Según la bendición que Jehová tu Dios te haya dado, el inmundo y el limpio la podrá comer como la gacela y el ciervo. O sea, va a poder comer inmundo y limpio. De gacela o de ciervo. Solamente, dice el versículo 16, que sangre no comeréis. Sobre la tierra la derramaréis como agua. ¿Sí? O sea, derrame la sangre y cuando ya no tenga sangre, coma. Eso es kosher. Pero no, es kosher no porque ahí dice come limpio e inmundo. El kosher es solamente lo que ellos consideran limpio. ¿Sí? Ok. O sea, es además de derramar la sangre, otro proceso. Ajá, otro proceso. Okay. Entonces, en el Nuevo Testamento, Jocelina. Entonces, ¿cuál es la diferencia que los adventistas comen ese pescado? No comen cerdo. ¿Tiene sangre? Sí, eso. Vean, vamos allá y verá. No quiero hablar más de los adventistas, pero vean, mire, en el Nuevo Testamento, la sangre de Cristo es una forma común de hablar de la muerte de Cristo. Más allá de decir, Cristo, fue por la muerte de Cristo que fuimos salvos, se habla de fue por la sangre de Cristo, ¿sí? Usted se va a Efesios 2:13, no vaya allá porque se lo voy a leer, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, ¿sí? Y en primera carta de Pedro, capítulo 1, 18 y 19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ¿sí? Entonces, la iglesia primitiva, para ir dando el paso, la iglesia primitiva instó a los creyentes gentiles, los que no eran judíos, a abstenerse de comer carne ensangrentada, pero lo hicieron fue para que no ofendiera a sus hermanos judíos, porque estaban mezclados. Los gentiles comían carne. Entonces le dicen, miren, absténganse de esto, pero era para, ¿se acuerdan cuando estudiamos el libro de Hechos? Háganlo, pero para que no molesten a sus hermanos judíos, ¿sí? Y para que se distanciaran de las prácticas de los paganos. En Hechos 15:20 dice, sino que se les escriba, o sea, esto es un concilio que hay en Jerusalén. Va Pedro, Pablo, Jacobo, Bernabé y hablan a todos, porque hay un conflicto. ¿Podemos comer? ¿No podemos comer? ¿Qué pasa? Entonces,
Jacobo termina siendo la conclusión después de que cada uno hace su presentación. ¿Se acuerda? Eso lo leímos en el libro de Hechos. Entonces Jacobo dice, sino que se les escriba, ¿a quiénes? A los gentiles, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, ¿sí? Para no ofender a sus hermanos judíos, porque en ese momento ya eran hermanos en Cristo, ¿sí? Otra razón del mandato de Dios de no comer carne ensangrentada, sin duda se refería a los sacrificios, porque la sangre era solamente la sangre podía expiar el pecado. Segunda de Crónicas 29:24 y Hebreos 9:22 lo dice. Miren qué dice Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, ¿sí? Por tanto, entonces la sangre era algo sagrado, ¿sí? Dios quería, y en este mensaje, en esta instrucción a Noé y luego a los demás, Dios quiere asegurarse de que la sangre de los sacrificios siempre sea considerada preciosa, porque viene una sangre que es preciosa. Y Él nos está enseñando, ¿sí? Entonces, eso es algo que viene desde Génesis. ¿Ustedes se acuerdan por qué a Abel, a la ofrenda de Abel, tuvo ese valor delante de Dios? Porque hubo sacrificio y sangre, ¿sí? En cambio, Caín le llevó frutas, manzanas, verduras, lo que él cocinaba, lo que él sembraba, ¿sí? Entonces, eso viene desde Génesis, para preservar el aprecio de la gente por los sacrificios y por la sangre. Dios no podía permitir que la sangre se convirtiera en un alimento común. Se entiende de esa manera, ¿cierto? ¿Sí? También cuando el sacrificio de Abraham con Isaac, también hubo allí en el cordero. Sí, claro. Él tenía que derramar la sangre de Isaac. Abraham sabía. Afortunadamente, en ese momento, le retuvo la mano, cosa que no pasó en el mismo lugar, miles de años después con Jesucristo, que sí derramó la sangre. La sangre protegió la casa de los ¿Sí? judíos. Sí, entonces, miren, la sangre es algo sagrado. Ahora, ese trato humanitario de los animales que está planteando aquí, sí, es otra razón por la cual Dios le dijo a Noé que no comiera carne que contuviera sangre todavía. O sea, Dios no quería que la humanidad empezara a actuar como los animales carnívoros, ¿sí? Que atrapan a su presa e inmediatamente empiezan a comérsela, ¿sí? Eso es un cuidado, es un trato humanitario hacia los animales. En cambio, tenían que drenar la sangre del cadáver del animal y así asegurarse de que el animal estuviera muerto antes de ser consumido. Son maneras, cierro aquí esta idea, María, y ya. Entonces, algunos han sugerido, por ejemplo, que pudo haberse dado este mandato también por razones de salud. La sangre presente en la carne significa que no está completamente cocida, y al comer carne cruda puede provocar enfermedades o malestar. Eso es una razón que también se dice que puede ser, ¿sí? O sea, esas advertencias se dan hoy. Imagínense en esas culturas antiguas, donde el riesgo puede ser mayor porque los estándares de seguridad alimentaria no existían. Entonces, es todavía aún más. Ahora, en Cristo, estas leyes son obsoletas, ¿sí? Y el Nuevo Testamento no da ninguna instrucción general a la iglesia respecto a la comida. Vayan a Romanos 14:14. Miren lo que dice. Romanos 14. Pero vean, vayan más bien, voy a leerles Romanos 14:14, pero ustedes vayan a 1 Timoteo 4, 3:5, ¿sí? En Romanos 14:14 dice, yo sé, este es Pablo, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. O sea, no discutan. Si tu hermano... La transfusión de sangre que es pecado y que prefiere que se muera antes de hacer una transfusión de sangre. Ojalá pudieran entender la verdad de esa gente. Ellos no son cristianos. Ellos no son cristianos, ustedes. Ellos no creen en lo que nosotros creemos. Entonces, así como en los tribus indígenas, también drenaban y mataban a la gente. Sí. Entonces, miren lo que dice, o sea, Pablo le está diciendo a los romanos, si tu hermano quiere comer carne, déjalo comer carne. Si no quiere, también que no coma carne. Lo que debes tener en cuenta es que no seas una piedra de tropiezo con tu hermano. Y si tu hermano no come carne, no te pongas a comer delante de él. Ese es el mandato de Pablo a los romanos. Ahora, ¿qué dice 1 Timoteo 4, 3, 5? Dice
¿Sí? Miren 1 Timoteo. A ver, escuchemos 1 Timoteo 4, 3, 5. En NBI o en Reina Valera. Está bien la que... Ok. Prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes, conocedores de la verdad, los coman con acción de gracias. Porque todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias. Pues la palabra de Dios y la oración los santifican. Si enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús. Hasta ahí, ¿verdad? Hasta ahí, sí. O sea, no hay problema. En Cristo todas estas leyes alimentarias, kosher y todo este cuidado, no hay problema, porque la enseñanza es Cristo todo lo hizo bueno, ¿sí? Entonces no hay conflicto ahí. Los que no comen, dice, los que no comen determinados alimentos no juzguen a los que sí lo comen. ¿Por qué dice ahí? Porque estos hermanos también Dios los aceptó. Esa es la enseñanza que está ahí en Timoteo, ¿sí? Entonces la Escritura permite al cristiano tener la libertad individual con respecto al consumo de la carne y como la quiera cocinar, 3/4, medio, azulita, como la quiera cocinar, ¿sí? En resumen, Dios prohibió comer carne con sangre en el pacto noético de Noé y en la ley de Moisés, haya sido por razones tanto espirituales como físicas, pero en Cristo tenemos libertad de elegir eso. ¿Sí? O sea, si alguien en Cristo elige bueno, es que miren, toda la libertad cristiana debemos tener el autocontrol para evitar lastimar a otro creyente. ¿Sí? Como les leía que está en Romanos 14. Y en última instancia, el mensaje para saber que uno puede comer, que si comes cualquier cosa, lo hagas para la gloria de Dios, está en 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo como para la gloria de Dios. El cristiano es libre en su individualidad de eso. ¿Ok? Entonces quedamos claros con ese punto. Ahora, luego Dios continúa hablando en Génesis 9 sobre lo que pasa si un ser humano muere, ¿sí? En primer lugar, si una de estas criaturas, uno de estos animales, lo mata, Dios demandará la vida de ese animal. Y luego dice, y si un prójimo te mata, voy a requerir la vida de él también. Vamos al versículo 5. Vamos otra vez a Génesis 9:5. Alguien que nos la lea, pues. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré y de mano del hombre. De mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. Amén. ¿Sí? Para que veamos cómo esta imagen, ¿sí?, entre el mundo creado y la humanidad va mucho más allá de una simple discordia entre nosotros y el Dios del reino animal. Ahora está comenzando a señalar la discordia que va a venir, que ya venía, ¿sí?, pero que va a seguir existiendo entre nosotros, entre los seres humanos, ¿sí? Y dice que en este nuevo mundo es completamente probable que se maten unos a otros. Es lo que está diciendo ahí Dios. Noé, a partir de ahora, ya tú sabes que es muy probable que se maten unos a otros. Yo voy a demandar la vida de uno de ellos, ¿sí?, del que mate al otro. Y si lo hacen, yo voy a requerir la vida del asesino, ¿sí? Entonces recordemos que, ¿qué pasó en Génesis 4? El primer pecado que ocurre después de Génesis 3, ¿cuál fue? El asesinato. Y específicamente un hombre que mata a su propio hermano por celos, ¿sí? Miren, uno de los problemas que uno a veces tiene, que podemos tener en la lectura del libro de Génesis, es que las narrativas ya han sido tan familiares, nos las han contado de varias maneras, y uno las ha escuchado durante tantos años que uno puede perder fácilmente el poder y el significado de estas narraciones. Solo piensen en esto conmigo. Si usted leyera por primera vez Génesis, desde Adán y Eva, cuando usted llega a Génesis 3, usted puede ver cuánto se ha abandonado de lo que había establecido Dios desde la creación. ¿En qué? En virtud del pecado, ¿sí? Son 1560 años. ¿Se acuerdan? 1560 años. Y lo terribles que son las consecuencias de la desobediencia de Adán y Eva por comerse una fruta que Dios le había dicho que no le comiera. Y al final, en el capítulo 3 de Génesis, si usted no lo hubiera leído, usted no tendría ni idea de qué es lo que viene a continuación después de Génesis 3. Y cómo es que cómo se va a ir asentando el polvo de toda esa caída de la humanidad, ¿sí? Dios termina ese capítulo 3, termina de pronunciar sus juicios
Y yo creo, aquí vuelvo a parafrasear a esta pareja, que Adán y Eva podrían estar sentados allí diciendo, Eva, ¿y ahora? ¿Sí? ¿Cómo se va a desarrollar esto? O sea, ¿qué viene en camino? ¿Qué se va a venir? Fallamos. Introdujimos el pecado en el mundo, Eva. Eso está ya en nuestro ADN. No podemos deshacernos de él. Eso es una conversación de ellos. Eva, hicimos mal. Yo entiendo que hicimos mal. Tomamos el fruto que Dios dijo que no tomáramos. Y ahora vemos que nuestra desobediencia nos está trayendo cosas. Pero, ¿cómo es esto del pecado, Eva? ¿Sí? Sí, debe estar diciendo, Adán, sentimos vergüenza. ¿Vos sentiste vergüenza? Sí, sentimos vergüenza. Antes no la habíamos sentido, estábamos desnudos. Pero Dios sacrificó un animal y nos cubrió. Pero, ¿qué se viene? O sea, ellos no se lo imaginan, pero Dios sí lo sabe. Dios dice en Génesis 4, ¿qué es lo que se viene? Un asesinato. ¿Sí? El primer acto de desobediencia, después de tomar la fruta, es un asesinato. El hombre mata a su hermano por celos. O sea, pasas de tomar una fruta a matar a tu hermano. ¿Sí? Entonces Dios dice, déjenme mostrarles cómo el pecado se va a manifestar. Porque es que no fue algo pequeño lo que acaba de suceder en Génesis 3. ¿Sí? Las consecuencias de lo que ustedes acaban de hacer, Adán y Eva, no son de ninguna manera ligeras. Y mis hermanos, mire, hay algunos pecados a nuestro alrededor o en nosotros mismos que nosotros menospreciamos. Yo no sé si esto lo ha pensado alguna vez, pero yo sí. Hemos podido llegar a pensar, bueno, pues esto no es tan serio, ¿verdad? ¿Sí? Dios dice, no es serio. Déjeme mostrarle lo importante que es esa desobediencia, dice Dios. Y no creas que porque estás aquí sentado hoy en un estudio bíblico, esta noche, eres mejor que Caín. ¿Se acuerdan cuando estudiamos las bienaventuranzas? No creas que usted es mejor que Caín de ninguna manera. No creas que porque hoy estás aquí sentado en tus propias fuerzas, en tus propias fuerzas tú puedes ser moralmente más recto que Caín. En tus propias fuerzas no lo vas a poder ser. Aparte de cualquier obra de la gracia de Dios en tu corazón, tú y yo estamos aquí sentados esta noche en nuestra humanidad caída y somos exactamente iguales que Caín. E iguales que Noé. Primera de Juan 3:15 nos dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Las murmuraciones en tu corazón de odio o de disgusto hacia otro ser humano son exactamente las mismas murmuraciones que estaban en el corazón de Caín cuando mató a su hermano. Exactamente lo mismo. Y es solo